Sí, sí, dale. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver las indicaciones del PET-CT en pediatría. Perdón, no sé por qué no me pasa, perdón. Ahí está. Y el objetivo entonces es mostrar la utilidad del PET-CT en la patología oncológica y no oncológica pediátrica, repasando las indicaciones y el impacto clínico de este método en los niños, ¿sí? Dentro de lo que son las imágenes funcionales, nosotros podemos hacer, y dentro de lo que es el PET, nosotros podemos hacer un PET con FDG, que es el radiofármaco más frecuente, ¿sí? O podemos hacer PET con otros radiofármacos como son el DOPA y el galio unido a análogos de somatostatinas, que se van a expresar en tumores específicos que van a expresar estos receptores de DOPA o de análogos de somatostatina. Nos referimos inicialmente a lo que es el PET con FDG porque es el más usado y el más frecuente, ¿sí? Es el que más también se usa en pediatría, como también en adultos. Y lo que va a reflejar el PET con FDG es el consumo de glucosa, que suele estar aumentado en tumores y en procesos inflamatorios, mucho más en tumores que en lo que es inflamatorios o infecciosos. Y entre más esté aumentado este consumo o más hay un valor de SV alto, ¿sí? Va a haber un mayor grado histológico de ese tumor, lo que va a inferir a que hay una mayor proliferación celular y hay mayor inflamación e hipoxia en ese tipo de tumor que capta más la FDG. Pero también nos va a decir qué densidad de receptores de GLUT1, que es por donde ingresa la deoxiglucosa, hay, ¿sí? Si no están estos receptores presentes, entonces tampoco la deoxiglucosa, que es el análogo de la glucosa, puede ingresar. Y si no puede ingresar y tampoco entrar al ciclo de Krebs a través de lo que es de lo que le hace la hexoquinasa, que la convierte en glucosa 6-fosfato de oxiglucosa, si no está presente esta enzima, tampoco nosotros la vamos a ver, digamos, reflejado en la imagen. Entonces es importante que no solamente la célula sea ávida por la glucosa, sino que tenga estos receptores GLUT y la disponibilidad de la hexoquinasa para poder ser metabolizada dentro de la célula tumoral. Y como les dije, también podemos usar otros radiofármacos como el DOPA y el galio 68 unido a análogos de somatostatina, llámase Dotatate, Dotatoc o Dotanoc. Y lo que vamos a ver es la densidad de receptores específicos para dopamina, por ejemplo, en los neuroblastomas o en los tumores neuroendocrinos, feocromocitomas, o el cáncer de médula de tiroides. Bueno, dentro de lo que es el protocolo con FDG, que es, como ya dije, el más frecuente, es importante la preparación, justamente porque la deoxiglucosa es un análogo de la glucosa, entonces no queremos que la glucosa del paciente compita con la glucosa que va a ingresar a la célula tumoral. Entonces es importante el ayuno, que será de 4 a 6 horas aproximadamente, o más si el paciente va a ir a anestesia. En pediatría recuerden que hay muchos de estos estudios que se hacen con anestesia. Si el paciente no requiere anestesia, puede tomar agua sin azúcar, ¿sí? Y tampoco, y que no sea ni suero glucosado ni glucosalina, porque eso aportaría glucosa. La glucemia aceptable es menor a 200 u óptima menor de 140. Hay que descartar embarazo en adolescentes, sobre todo en el interrogatorio, y si es dudoso, en todo caso, no hacer el PET hasta confirmar que la paciente no esté embarazada por las dudas, y siempre el consentimiento informado firmado. Entonces, nosotros lo vamos a recibir al paciente con un ayuno de 4 a 6 horas, le vamos a medir la glucemia, que lo ideal es que sea menor a 200, le vamos a colocar un Avocat,
En pediatría preferimos el Avocat a las Butterfly para colocar la FDG, sí, para evitar la infiltración del radiofármaco y porque asegurarse una buena vía que en los chicos es más difícil. Y lo vamos a dejar con una guía de suero con o sin solución fisiológica, dependiendo de cómo se haya hidratado este paciente. Se trata de, antes de aplicar la FDG, 30 minutos antes, abrigar al paciente para evitar la captación de grasa parda. Yo nunca usé diazepam para disminuir la captación de grasa parda y es preferible no usarlo por la depresión respiratoria que esto produce, más si el paciente va a ir a anestesia. Después lo que se hace es medir la actividad de la FDG que uno va a administrar, ¿sí?, de acuerdo al peso del paciente y a las tablas de la Asociación Europea de Pediatría, de la Asociación Europea de Medicina Nuclear, que de acuerdo al peso nos va a dar la dosis en milicurie que vamos a usar para este paciente. Se aplica la FDG a través del Avocat, se esperan 60 minutos, o sea, el metabolismo del radiofármaco, y antes de adquirirle el estudio, se le pide al paciente o que cambie el pañal y si controle esfínteres que evacúe la vejiga para después adquirir el PET-CT, que es aproximadamente 30 minutos la adquisición. Una de las dentro de lo que es la preparación, tenemos indicaciones especiales. Por ejemplo, si los pacientes son diabéticos tipo 1, hay que suspender la insulina de acción rápida el día que se vaya a hacer el estudio, ¿sí? Si el paciente es diabético tipo 2, hay que suspender la metformina 48 a 72 horas previas. Si el paciente es entre más joven, más grasa parda puede llegar a captar, entonces esto de calefaccionar 30 minutos antes la habitación o de usar mantas, que el paciente use mantas para evitar la captación de la grasa parda es importante, ¿sí?, para que no interfiera en la interpretación del estudio. Acordarse que si es con anestesia, más horas de ayuno, y si se necesita contraste oral, hay que usar sonda nasogástrica, suspender el uso de corticoides porque interfiere en el metabolismo de la glucosa, 5 a 7 días previos al estudio, y así como la alimentación parenteral también 6 horas previas al estudio. Todas estas indicaciones especiales porque puede interferir en la adecuada distribución de la FDG y dar una mala interpretación del estudio. Dentro de lo que es la incidencia del cáncer en niños, en el último registro oncopediátrico, desde el 2020 al 2022 hubo 18.000 casos. De estos 18.000 casos, lo dice este registro oncopediátrico, el 70% de estos pacientes se atienden en hospitales públicos. Y yo les digo que aproximadamente la mitad de esos pacientes se atienden en el Hospital Garrahan. Por lejos, la patología oncológica más frecuente son las leucemias, seguido de los tumores del sistema nervioso central, los linfomas, los tumores de partes blandas, neuroblastomas, tumores óseos, le siguen a continuación, y desde los linfomas, los tumores óseos, estas 4 patologías oncológicas son las que más usan el PET dentro de lo que es su estratificación o respuesta al tratamiento, ¿sí? Entonces, por lejos, la principal indicación en pediatría del uso del PET son los linfomas, que es la tercera neoplasia más frecuente, seguido de los sarcomas de partes blandas o óseos, ¿sí? Y incrementándose su uso en tumores cerebrales y neuroblastomas, y usándolo cada vez más en otras patologías como la neurofibromatosis o la histiocytosis de células de Langerhans o los tumores neuroendocrinos. Y se está empezando a usar cada vez más en otros procesos no oncológicos, o sea, en los infecciosos o inflamatorios, como en las infecciones fúngicas invasivas en los pacientes inmunocomprometidos, o en las osteomielitis instrumentadas, o en las fiebres de origen desconocido. Entonces, por lejos, los linfomas, como les dije, fue el primer uso y es el más difundido y es el más conocido, digamos. Y
En general, el PET proporciona información valiosa, sobre todo en lo que es la extensión de la enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque orienta las decisiones terapéuticas. Veo cómo qué órganos y tejidos se están comprometiendo y de acuerdo al estadio voy a decidir una decisión terapéutica. Y donde más ha impactado el PET en la patología oncológica es justamente en la estadificación y después en la evaluación de la respuesta al tratamiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde, donde se van a realizar las decisiones terapéuticas. Y dentro de lo que son los linfomas, como ven, todos, el protocolo Gallup, el Children's Oncology Group, que es el grupo estadounidense, el grupo europeo, todos avalan el uso del PET en los linfomas para la estadificación, para evaluar la respuesta a mitad del tratamiento y para evaluar la respuesta al final del tratamiento. Acuérdense que en la estadificación lo vamos a hacer ver cuáles son los órganos comprometidos, nos va a dar un estadio, 1, 2, 3 o 4, ¿sí? A través de lo que es la estadificación de Ann Arbor, que es la modificada de... Ay, ahora me olvidé de... sí, de los linfomas. Por Coswell, modificada, perdón. Sí, exacto, esa, sí. Y nos va a dar los sitios inicialmente comprometidos. A los 2 ciclos aproximadamente se va a pedir un PET de mitad de tratamiento que va a identificar a los que responden rápidamente a la quimioterapia de aquellos que no. Y lo va a hacer lo vamos a evaluar a través de lo que es el score de Deauville, que yo no voy a profundizar en esto porque tengo que dar rápido todas las patologías, pero acuérdense que lo que ve el score de Deauville, que tiene 5 puntos, y lo que hace es comparar el SV de las lesiones que están, o de las lesiones de enfermedad, donde está ubicado, donde están la patología en relación a lo que es la captación al hígado y al mediastino. Y en base a eso, si es menor que el hígado y el mediastino, por lo menos vamos a tener un score de 3. Si es mayor que el hígado, es un score de 4. Y si duplica o triplica esa captación o hay lesiones nuevas, después de los primeros 2 ciclos, vamos a tener un score de 5. Los primeros 3, el 1, el 2 y el 3, son scores de Deauville que correspondan a una respuesta metabólica completa, o sea que el paciente respondió bien. Los scores 4 y 5 pueden corresponder o que el paciente está estable, o que tuvo una respuesta parcial, o que progresó la enfermedad. Y el PET, en lo que es el fin de tratamiento, ¿sí? Se ha evidenciado el PET con FDG, que es claramente superior a todas las técnicas morfológicas para valorar sobre todo si hay o no un residuo tumoral. ¿Por qué? Porque nos dice la lesión respondió bien a la quimioterapia y dejó de tener actividad y de estar metabólicamente activa o no, ¿sí? Entonces, por esto es importante el PET en los linfomas. Y otra de los temas importantes es que también determina con gran precisión la afectación de la médula ósea. Y ya hay artículos que dicen, sí, hay una afectación de la médula ósea por PET, se pueden evitar biopsias cruentas en niños. Entonces, acá vemos un ejemplo, ¿sí? De un chico de 9 años con un linfoma de Hodgkin, ¿sí? Que en el PET de estadificación se ve un conglomerado ganglionar a nivel mediastinal, ¿sí? Y que en el PET de mitad de tratamiento vemos cómo desaparece totalmente la actividad, aunque aún persiste algo de ese conglomerado con menor tamaño, pero no hay actividad. Y acá es donde el PET tiene un rol fundamental en decidir esto.
¿sí? Para ver si yo cambio el tratamiento o no. Este es, por ejemplo, un respondedor rápido, ¿sí? Y el score que se le dio a este paciente en el PET interín es de 2, o sea que probablemente captaba mucho menos que el hígado o similar, o por lo menos similar al pool vascular. ¿Sí? Después vemos otro ejemplo acá de un paciente que en el PET interín tenía ya un residuo de un conglomerado también a nivel mediastinal, y que en el PET de tratamiento continúa con una actividad un poquito menor, sí, pero casi similar que la del PET interín. Y el score de Deauville de este paciente, como superaba 2 veces a lo que era el pool hepático, el score de Deauville fue de 5. O sea que ese paciente es una respuesta parcial, ¿sí? De fin de tratamiento. Seguro, probablemente, se sometió a radioterapia este paciente porque tenía un residuo que sigue metabólicamente activo. Bueno, otro de los usos que tenemos son los sarcomas, ¿sí? Los sarcomas óseos y de partes blandas. Muchos protocolos lo avalan, ¿sí? Con respecto a lo que es el PET, muchos artículos dicen que puede detectar mejor las metástasis óseas en el sarcoma de Ewing y en el rhabdomyosarcoma, porque la infiltración de la médula precede a la destrucción cortical y a la reacción osteoblástica, que es la que nosotros veríamos con el centellograma óseo. Y otra de la importancia del PET es que en estos sarcomas es que a veces, al ser masas muy grandes, a veces no cambian de tamaño, pero el PET da una rápida información metabólica acerca de la respuesta al tratamiento instaurado, bajando los valores de SV o justamente respondiendo totalmente a la ausencia de captación de esas masas que puedan responder rápidamente a la quimioterapia. Entonces, con respecto a lo que es el sarcoma de Ewing, ¿sí? Que es uno de los sarcomas más frecuentes de partes blandas en niños, el PET busca detectar la extensión ósea, medular, visceral, de ganglios linfáticos, y a través de la tomografía de tórax que se hace con el PET de la extensión pulmonar, de las metástasis pulmonares. La mayoría de los protocolos dicen que en el sarcoma de Ewing se tiene que hacer el PET a la estadificación y en la evaluación de la respuesta temprana y tardía. O sea, se tienen que hacer por lo menos 3 PET durante el tratamiento de estos pacientes. ¿Sí? ¿Dónde es más útil? Por supuesto que en la detección de todo lo que son las metástasis extrapulmonares, porque como todos saben hay lesiones muy pequeñas que están por debajo de la resolución del método del PET y que no captan en FDG, pero que a través de la tomografía tienen que ser informadas e identificadas para su seguimiento, ¿sí? Y donde más es útil el PET en relación a lo que es todo lo extrapulmonar es en la extensión y el compromiso a nivel óseo y de médula ósea. Sí, que es donde habíamos dicho que va a detectar mejor al inicio este tipo de lesiones porque preceden a lo que es la alteración de la cortical y a la reparación ósea. Acá vemos, después les muestro la diapositiva, por ejemplo, en este trabajo de 300 pacientes que se excluyeron 120, pero terminaron incluyéndose 180, se biopsiaron estos 180 pacientes que tenían sarcoma de Ewing, ¿sí? La médula ósea, y de los que tenían biopsia negativa, de 167, 166 el PET fue negativo, o sea que confirmó la biopsia, se corroboró con el PET de que era realmente negativo,
Y de los que fueron positivos, que fueron 13, el PET fue positivo en 12 pacientes, o sea que prácticamente no hubo. Solo por un paciente en ambos casos fue un falso negativo o un falso positivo. O sea que los pacientes con enfermedad de médula ósea, las últimas guías del 2021 sugieren que si el PET es negativo, no es necesario hacer una biopsia porque probablemente nos esté dando una información muy fidedigna el estudio, ¿sí? Y que esta biopsia no debe realizarse en forma sistemática para la estadificación inicial del sarcoma de Ewing si el PET es negativo, por supuesto, para la infiltración de médula ósea. En otros estudios, por ejemplo, en esta corte de niños entre 2005 y 2012 descubrió que el PET detectó más metástasis que las imágenes convencionales, o sea, tomografía y resonancia, en un 21% más de los pacientes en relación a lo que son las imágenes convencionales. O sea, el PET detecta más lesiones. Y bueno, lo que les dije de la médula ósea, ¿sí? Acá vemos un ejemplo, un paciente con un sarcoma de Ewing de hueso pélvico. Vemos acá la hipercaptación, ¿sí?, de la lesión. Este es el PET de estadificación inicial. Vemos también que también acá hay otras lesiones a nivel de los ilíacos, además de la región sacroilíaca izquierda, ¿sí? Este es el primer PET de estadificación. Y después vemos cómo responde, ¿sí?, a la quimioterapia. Y vemos cómo hay una total respuesta de la lesión, que aunque parece osteolítica, sí, o en realidad mediolítica y con algunas áreas de esclerosis, ya no tiene metabolismo. Y eso es importante porque estos pacientes que responden rápidamente a la quimioterapia se vio que tienen mejor sobrevida, ¿sí? Y lo que vemos captando en el PET en forma difusa en la médula ósea es una reactivación medular del hueso sano que puede ser visto post tratamiento quimioterápico. Si ustedes vemos, este es el PET inicial, el de arriba, ven que hay lesiones, ¿sí?, hipercaptantes, que en el PET del primer control después de quimioterapia no captan esas lesiones, como produciéndose unas imágenes en espejo o invertidas. Y esto suele verse sobre todo en lo que son las imágenes osteolíticas, que son que en el primer PET captan, ¿sí?, y al ver la respuesta al tratamiento vemos solamente la imagen osteolítica sin captación por la buena respuesta que tuvo la quimioterapia. Vemos acá esta imagen osteolítica, esta de la vértebra, ¿sí?, que generan las imágenes en espejo en el control post-quimioterapia, en el primer control. Entonces, ¿qué dice? Como les vuelvo a decir, ¿qué dicen los consensos? Que el PET en general podría detectar mejor todo lo que son las lesiones óseas, sobre todo las osteolíticas, sí, que en el centellograma óseo no me van a captar. Y por ejemplo, en este diagrama o en este algoritmo propone que se haga primero el PET antes que el centellograma para ver si las lesiones son osteolíticas, evitar hacerle un centellograma óseo si esas imágenes son osteolíticas. Pero si en el PET yo veo que esas imágenes son escleróticas o tienen mucho compromiso de partes blandas, podría completar la valoración de estadificación con un centellograma. Entonces, el PET se debería solicitar antes que el centellograma óseo en la estadificación en los pacientes con sarcoma de Ewing. Lo que les decía, los pacientes que tienen mejores respuestas y tienen una rápida disminución del SV, tienen mejor sobrevida que aquellos
que persisten con SV elevados, ¿sí? Que se asocian a una peor supervivencia global o una peor supervivencia libre de enfermedad. Y el PET en cuanto a las recaídas tiene una excelente sensibilidad y especificidad y precisión para la detección de recaídas o metástasis después del tratamiento. Entonces, recuerden que por lo menos hay que hacerlo en la estadificación, en la respuesta temprana y en la tardía, con lo que respecta a lo que es el sarcoma de Ewing, el PET con FDG. Y con respecto a los rhabdomyosarcomas, es algo muy parecido, pasa, ¿sí? Como les comento, todo lo que comenté con el sarcoma de Ewing, que todos los que son los protocolos, los grupos de sarcomas han publicado que el PET tuvo una alta sensibilidad en relación a los estudios por imágenes convencionales para lo que es la enfermedad locorregional en un 96% frente a 78%, al igual que para la detección de lo que son las metástasis ganglionarias a distancia. Un 94% frente a un 79%, o sea, tiene mayor sensibilidad para la detección locorregional y a distancia. Y una cosa importante con los rhabdomyosarcomas es que como la mayoría tienen un componente importante de partes blandas, el PET con FDG diferencia rápidamente la persistencia de tumor viable de lo que son cambios por radioterapia como son la fibrosis y la necrosis. Entonces, que también se va a ver con la resonancia, pero donde hay necrosis y donde va habiendo fibrosis, va a haber menos actividad metabólica en el PET, ¿sí? Y esa información nos las va a dar mucho más rápido el método metabólico que el anatómico. Y también el PET en los rhabdomyosarcomas permite una rápida detección de recurrencia tumoral. En lo que respecta al rhabdomyosarcoma es importante todo lo que tiene que ver a la enfermedad ganglionar a distancia. Entonces, solo para recordar, ¿sí? Que los ganglios se van a considerar positivos. Esto muy parecido a como también pasa en los linfomas. Si el paciente tiene un ganglio que tiene más de 15 milímetros, capte o no capte, se va a considerar patológico. Si es de menos de 10 milímetros, se considera no patológico, excepto, sí, que acá hay la importancia del PET, que capte, ¿sí? Entonces, cualquier ganglio de cualquier tamaño, así sea de menos de 15 milímetros, que es el límite para considerarlo patológico, tiene mayor captación que el hígado, en particular en los rhabdomyosarcomas, se va a considerar patológico. Entonces, ante la duda, siempre hay que estudiar si me quedan dudas de que ese ganglio pueda llegar a ser o no positivo. Este es un ejemplo de una paciente de 12 años con un rhabdomyosarcoma alveolar, ¿sí? Que el sitio primario, acá vemos, era el pulmón, es un sitio totalmente desfavorable. Veíamos una leve actividad metabólica ahí en el pulmón, pero sí veíamos muchas metástasis óseas. Ven toda la columna, los sombritos, la pelvis, bueno. Con los siguientes ciclos de quimioterapia, vean cómo desaparece totalmente la actividad, aunque haya aplastamientos vertebrales de lo que es la médula ósea, o sea que tuvo una respuesta bastante favorable después de sus primeros ciclos de quimioterapia. Este es otro paciente, en las primeras 3 imágenes, sí, tenemos una tumoración en lo que es el muslo izquierdo, que en el PET de estadificación vemos cómo capta ávidamente esa lesión y vemos también captación a nivel de lo que es cerca de lo que es la región inguinal del lado homolateral, representando unos ganglios, ¿sí? Y también
a nivel de lo que es la región sacroilíaca contralateral. En el hombro también, ¿sí? Esto creo que es por infiltración. Y vemos que en la respuesta al tratamiento persiste algo, si bien disminuyó el tamaño, persiste actividad, ¿sí? De lo que es la actividad metabólica o sea, hay captación de FDG, o sea, persiste actividad de la masa, y vemos una captación a nivel ya también de lo que es el pulmón, que puede ser una metástasis pulmonar, persistiendo algo de actividad a nivel medular también, ¿sí? Con un UCB relativamente alto de 7,9. Si bien este paciente mostró algo de respuesta por la disminución del tamaño, los SUV son altos. Y eso, lo que dice la bibliografía es que si bien es un respondedor por el tamaño, pero no por el metabolismo, le infiere un mal pronóstico a la enfermedad. Por eso es importante el PET con FDG. Bueno, esta es otra niña de 6 años con un rhabdomiosarcoma alveolar del brazo derecho, sí, con un ganglio positivo a nivel epitroclear en el PET de estadificación, y se ve una captación a nivel de la tibia derecha, que era un compromiso medular. Se ve también una pequeña captación aquí a nivel axilar, que la paciente había sido sometida a una biopsia de ese ganglio axilar, y probablemente haya sido residual o inflamatoria esa captación a nivel axilar, pero vemos cómo hay una excelente captación a nivel de lo que es el tumor primario, el ganglio epitroclear, que es muy chiquito, pero capta, ¿sí? Y a nivel medular, que después se realizó una biopsia y confirmó que era una metástasis medular. Esta es la misma paciente que después del fin de tratamiento vemos una respuesta completa a los 3 años. Estos pacientes quedan en vigilancia, pero no quedan en vigilancia con PET reiterativo, sino que ante la mínima aparición de algún síntoma o ganglio, ahí se le puede llegar a repetir el PET, como fue en este caso, y se vio que había una recidiva a nivel local del ganglio epitroclear que captaba mucho menos que al inicio, y a nivel de la axila, que era, acuérdense que la habían biopsiado y fue negativo a la axila al principio, pero recayó en la axila, hizo un segundo esquema de tratamiento y radioterapia, y después fue nuevamente negativo tu PET, o sea, tuvo una respuesta metabólica completa. Entonces, una disminución del SUB se relaciona con una respuesta histológica favorable en esos pacientes con sarcomas. Una reducción del 50% del SUB se relaciona con que hubo necrosis tumoral y que el paciente también va a tener un mejor pronóstico. Y un índice del SUB de la lesión, de la respuesta en relación al SUB inicial, menor a 0,5, también es un factor de buen pronóstico en general en todos los sarcomas. La semana anterior hablamos de los neuroblastomas, ¿sí? Que hay un 10% de neuroblastomas que son MIBG negativos, y el PET con el FDG nos va a servir para el seguimiento de estos pacientes, ¿sí? Y ante las sospechas de recidivas tumorales, o cuando yo tengo una sospecha de heterogeneidad del neuroblastoma o discrepancia entre la clínica y entre las imágenes convencionales, o en los pacientes con neuroblastomas de alto riesgo, donde yo sospecho que hay heterogeneidad, ¿sí? Y que hay mayor extensión de la enfermedad, o en esos pacientes MIBG persistentes positivos, que luego el tratamiento, de años de tratamiento, siguen positivos, para ver si las lesiones están activas o están con una tendencia a la fibrosis. Y habíamos dicho que el PET con MIBG
dentro de lo que dentro de lo que es el PET, también se pueden usar otros radiofármacos como son la dopa y los análogos de somatostatina, porque ellos expresan estos receptores en las células del neuroblastoma, y también se pueden usar este tipo de radiofármacos. O para aquellos pacientes candidatos a tratamiento con radioisótopos, sobre todo con lutecio, ¿sí? Que vamos a usar el dotatate para ver si capta y ver si me va a servir el lutecio para el tratamiento. Esta es la paciente que le iba a comentar al doctor, no sé si está, el doctor Rank, que íbamos a averiguar lo de las aminas y cómo había seguido la paciente que tenía el MIBG persistentemente positivo después de 4 años. Bueno, el último MIBG es un score de Curie de 8, ¿sí? El plan de seguimiento de esa paciente es hacer radiografía de tórax, ecografía abdominal, laboratorio cada 3 meses, resonancia corporal cada 6 meses, MIBG anual, y están viendo cada cuánto hacen el PET, porque acuérdense que el PET de esa paciente era negativo, lo que nos hace pensar que esas lesiones están hacia una tendencia hacia la fibrosis. La paciente está en excelente estado general y las aminas, estas biógenas, las catecolaminas en sangre, en el segundo año de tratamiento ya no se las usaron más, iban en descenso. Así que bueno, dentro de lo que son los procesos oncológicos, otros de los usos pueden ser los tumores primarios desconocidos, los tumores neuroendocrinos, la neurofibromatosis y la enfermedad de células de Langerhans. Voy a empezar con la histiocytosis de células de Langerhans, que es un trastorno del sistema monocito macrófago, es una neoplasia mieloide poco frecuente en la que se acumulan las células dendríticas aberrantes que se asemejan a las células de Langerhans normales de la piel. Por eso dejó de llamarse solo histiocytosis para llamarse histiocytosis de células de Langerhans, como algo más específico, ¿sí? En niños esta enfermedad puede afectar varios órganos y sistemas. Por lejos el órgano más afectado es el hueso, sí, pero puede ser multisistémica y afectar hígado, vaso, sistema nervioso central y médula. Y el PET de a poquito va tomando como un poquito más de relevancia en esta patología. ¿Por qué? Porque nos permite usarlo en la estratificación y ver qué órganos están comprometidos, además del hueso, que las lesiones óseas, acuérdense, en la histiocytosis suelen ser osteolíticas, y aquí el centellograma óseo nos va a dar un bajo rédito, o sea, no nos va a servir casi para determinar la extensión de esta enfermedad. Sí se pueden hacer radiografías, pero el PET está tomando cada vez más relevancia porque nos va a dar la extensión de la enfermedad, nos va a guiar, por ejemplo, para tomar, para hacer el diagnóstico y hacer una biopsia, y según cómo estén afectados o no los órganos, sea multisistémica o no, determinar el pronóstico de la enfermedad. Y una cosa importante es que nos va a decir si la enfermedad va a estar activa o no, porque capta FDG, y si no está activa y hacemos un PET de control, vamos a ver si hay una respuesta completa al tratamiento que yo instauré, ¿sí? O no, o hay una progresión de enfermedad, o la enfermedad está estable, o tengo que revalorar el tratamiento para hacer otro tratamiento si sigue con lesiones metabólicamente activas en lo que es el PET. Acá vemos un ejemplo, ¿sí?, de un paciente, miren la lesión bien osteolítica, ¿sí?, a nivel de lo que es la región isquiopubiana, sería del lado izquierdo, ¿sí?, con una alta captación de FDG, ¿sí?, que en la valoración de la respuesta al tratamiento vemos cómo resuelve la lesión osteolítica y resuelve la captación. O sea que el PET nos da mucha información también en estos pacientes.
Otro paciente con una osteolítica a nivel de la mandíbula izquierda y con alta captación de FDG, y vemos cómo en el PET de respuesta al tratamiento vemos la resolución. Entonces, en la histiocytosis el PET no solamente nos detecta las lesiones osteolíticas, sino también las lesiones de otros órganos como el timo, el hígado, el vaso y el compromiso ganglionar, que es frecuente cuando hay afectación multisistémica, ¿sí? Y el PET desempeña un papel crucial en esta patología, tanto en el diagnóstico, en la estadificación, en la vigilancia y en la evaluación de la respuesta al tratamiento. En las neurofibromatosis, que es muy frecuente en pediatría, ¿sí? Porque suele ser la edad de debut de esta enfermedad, la clásica que se caracteriza por las manchas café con leche, con tumores a nivel, tanto a nivel de tejidos blandos, piel o sistema nervioso central. Sí, acuérdense que es un trastorno genético que es autosómico dominante, se transmite por lo general de uno de los progenitores, en general la madre, y hay diferentes tipos de neurofibroma o de tumores, de este tipo de tumores de la neurofibromatosis tipo 1, que pueden ser localizados, difusos o plexiformes, y donde el PET va a tener un rol importante es en los plexiformes, para detectar si hay una transformación maligna de estos neurofibromas plexiformes en un tumor maligno de la vaina nerviosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, hay un consenso ya donde se proponen diferentes valores de SV para saber si estoy ante un proceso que puede ser benigno o maligno de estos neurofibromas plexiformes. Entonces, ¿cuál es el valor límite que se propone a la estadificación? Es que un valor de SV de menos de 3,5, probablemente yo esté ante un neurofibroma benigno, y si ese SV es mayor, entre 3,5 y 4,5 o más, por supuesto, podemos estar ante un neurofibroma con una transformación maligna. Y también hay otros valores de un índice del valor del SV entre el tumor y el hígado, que si ese índice es menor de 1,5, probablemente esté ante una lesión benigna, y si es mayor de 2,5, hay que sospechar que la lesión puede estar malignizándose. Entonces acá vemos un ejemplo, ¿sí?, de un niño de 15 años sin antecedentes de neurofibromatosis. Esto suele ser frecuente, a veces la neurofibromatosis es de diagnóstico tardío y debutan con una masa, y a veces ya es tarde para tratar la enfermedad cuando el diagnóstico es tardío, ¿sí? Por eso, si el diagnóstico es tardío, es de mal pronóstico también. Entonces, esta lesión estaba a nivel de lo que era el nervio mediano, se biopsia y da como resultado un neurofibroma típico. Se hace una primera resección quirúrgica y un año después el paciente tiene una recidiva de esta lesión. Ven que este es 2021-2023. Le hacen un PET, ¿sí?, con FDG para ver esto de los valores, para ver los valores límites que tiene esta lesión y para comparar con el pool hepático y hacer la relación tumor-hígado. Y el sub de la lesión es de 5,9, o sea que teníamos que hasta 3,5 yo podía decir que era benigno, y este paciente tenía 5,9, o sea que ya el valor de SV me está hablando de que puede ser un proceso maligno, y más porque recayó, hizo una recidiva de la enfermedad. Y el índice tumor-hígado es de 2,3, y hablábamos de una lesión de buen pronóstico si era menor a 1,5, o sea que los dos valores nos dan para sospechar que es una malignización
del neurinoma plexiforme, de la vaina nerviosa del nervio periférico, que se confirmó con la biopsia, ¿sí? Que era un neurinoma de alto grado. Se realizó la resección completa y después el paciente fue a radioterapia. El PET con FDG y también con otros radiofármacos en búsqueda de lo que son los primarios desconocidos se pueden usar en pediatría, ¿sí? Si yo tengo una sospecha, lo que inicialmente uno va a comenzar es con un PET con FDG, ¿no? Y después, en base a lo que encuentre o lo que vaya sospechando o lo que vaya encontrando en el laboratorio y en la clínica, puedo pedir PET con marcadores específicos como el DOPA o los análogos de somatostatina. Si estoy sospechando en un tumor neuroblástico o un neuroblastoma o en otro tipo de tumores, ¿no? Que expresen este tipo de receptores, que expresen este tipo bueno, me hice explicar, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de una paciente de 17 años con una sospecha de insulinoma que tenía hipoglucemias y episodios de desvanecimiento. Inicialmente, con esa sospecha de insulinoma, se solicita un PET con FDG, que es negativo, ¿sí? Entonces, dicen, ¿tendrá una nesidioblastosis? Que en realidad no captó un punto en particular, sino que es una proliferación anormal de todos los islotes pancreáticos y por eso no tuvo una captación en particular. Entonces se le solicita a la paciente un PET con flúor DOPA para ver si tiene un foco de un insulinoma o una captación difusa, pensando en este diagnóstico de nesidioblastosis. Y lo que se vio en el PET con DOPA es que había un punto más hipercaptante, que es ese que marca la flecha roja, y que después, por el tratamiento quirúrgico, se confirmó que era un insulinoma. Bueno, y dentro de los que son los tumores neuroendocrinos, como el insulinoma también, tenemos en pediatría el hiperinsulinismo congénito, ¿sí? Que es claramente un insulinoma que puede ser localizado, focalizado o difuso, ¿sí? Si está localizado va a ser focal y representa más o menos el 40% de los casos, y si es difuso va a afectar a todo el páncreas, como vemos acá, y vamos a ver todo el compromiso difuso del páncreas. Y el PET con DOPA, estos tumores, estos insulinomas son tumores neuroendocrinos que expresan en su superficie, ¿sí? Receptores DOPA. Entonces, el PET con DOPA ha revolucionado el diagnóstico y el tratamiento de lo que es el hiperinsulinismo congénito. ¿Por qué? Porque es una cierta emergencia en pediatría, ¿sí? Porque los pacientes van a hipoglucemias extremas que le pueden causar un daño o un deterioro neuronal, ¿sí? Entonces, se pide con relativa urgencia este tipo de estudios en pediatría y tiene una precisión importantísima porque detecta el foco o los focos o si el compromiso es difuso a nivel del páncreas, ¿sí? Entonces, esos pacientes tienen que, para hacer el PET con DOPA, suspender los medicamentos, dentro de ellos el diazóxido, que es uno de los tratamientos médicos que se usa para el hiperinsulinismo. Hay que suspenderlo durante 2 días y asegurar con una infusión de glucosa los valores normales de glucemia. O sea, hay que dejarlo con un plancito, hay que hacerle un ayuno de 6 horas y después de eso hacer la aplicación de la DOPA.
Ustedes habrán escuchado que en algunos PET con dopa se usa la carbidopa. En este caso, en los niños no. ¿Por qué? Porque el bloqueo de la absorción pancreática fisiológica puede ser tal que puede hasta borrar el área patológica dentro del páncreas en los niños. Entonces no se recomienda en niños el uso de carbidopa. Sí lo van a escuchar mucho que se usa en adultos. Y el último protocolo sugiere que las imágenes de la dopa sean dinámicas en la adquisición del PET. Entonces, que se aplique la dopa y a los 10 minutos empezar, después de la inyección, a iniciar con adquisiciones secuenciales de 10 minutos hasta por 50 minutos. O sea, durante la primera hora hacer adquisiciones de cada 10 minutos, hacer adquisiciones dinámicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a ir revelando de una mayor forma la llegada del radiofármaco a los focos patológicos en el páncreas y nos va a permitir, como se evacúa por riñón la dopa, liberar en las primeras imágenes esa captación que va al riñón y que me puede enmascarar una mala interpretación del estudio o una mala lectura o que yo no pueda detectar bien los focos hipercaptantes. Entonces acá vemos un foco que ya en los primeros minutos se revela con el radiotrazador, sí, que persiste, pero vean cómo la actividad a nivel renal es importante y puede llegar a tapar otros focos de captación que nos vemos en las imágenes iniciales. Captó inicialmente en 2 focos y después al final del estudio se vio que era difuso, que en realidad no era en un solo punto, sino que como que era más en la cabeza que en el resto del páncreas, pero que captaba todo el páncreas. Entonces, sugiere las imágenes dinámicas, sugiere hacer una primera tomografía sin contraste, para corrección de atenuación para la adquisición del PET, y después, como complementario, sugiere el protocolo hacer una tomografía con contraste en tiempo arterial, que todos estos tumores, como son irrigados o que tienen mucha vascularización, también se ponen de manifiesto en la fase arterial de la tomografía. Y propone, después de realizadas las 2 tomografías, no solamente hacer la fusión con la sin contraste, sino con la con contraste también, para obtener la mayor información del protocolo. Entonces, como conclusión, la DOPA se ha convertido en una valiosa herramienta no invasiva para identificar el tipo específico de hiperinsulinismo congénito y orientar hacia las decisiones terapéuticas. Si es focalizado, la cirugía va a sacar el foco, y si es difuso, el tratamiento va a ser médico, ¿sí? Bueno, no sé cómo voy de tiempo. Perdón, doctora Felipe. Hola. Sí, 5 minutos van. 5 minutos quedan. A ver, no bueno, sé otras de las indicaciones del PET en pediatría pueden ser los procesos infecciosos o inflamatorios, como las infecciones fúngicas invasivas en los pacientes inmunocomprometidos, las osteomelitis instrumentadas y la fiebre de origen desconocidos. Acá vemos un ejemplo, por ejemplo, en un paciente que había tenido una cirugía instrumentada a nivel de tórax, ¿sí?, donde se sospechaba una osteomelitis. Vemos cómo la captación es difusa, no hay un foco claro que pueda sugerir que hay un foco infeccioso, ¿sí? Y lo importante de esto, cuando uno sospecha estos focos infecciosos en pacientes que han sido instrumentados, el PET es mejor a la resonancia, porque la resonancia nos va a dar un artefacto donde no vamos a poder evaluar las partes blandas adyacentes
al objeto metálico. Y de acá la importancia del PET con FDG. En este caso, en este paciente se descartó el foco infeccioso o de osteomelitis, porque si ven, la captación es difusa por el proceso inflamatorio de remodelación que había alrededor de las barras que estaban, donde tenía todo instrumentado el tórax, para la corrección del pectus excavatum. Acá vemos una paciente también de 12 años con una fiebre persistente después de antibióticos, con leucemia, ¿sí? Donde se sospecha una candida o una enfermedad fúngica, entonces se le hace un PET con FDG y podemos ver todos los focos de captación a nivel pulmonar, del vaso y de los riñones, ¿sí? Compatibles con una infección fúngica que después, por supuesto, que se confirmó. Se le hizo el tratamiento específico antifúngico y en la mitad del tratamiento se ve que había respondido parcialmente. Acá se aumenta el tratamiento para que la paciente siga respondiendo, y ya en el PET de fin de tratamiento se ve que tuvo una respuesta metabólica completa de todo el proceso candidiásico. Y esto es importante en estos pacientes inmunocomprometidos porque esto hace que superen, digamos, la enfermedad y, por ejemplo, a veces aquellos que requieren trasplantes de médula ósea también superen o tengan sobrevida después de los tratamientos tanto oncológicos como del trasplante de médula, ¿sí? La resonancia nos puede dar un poco de información si está aguda o está crónica la enfermedad, pero a veces hay una entre la enfermedad fúngica invasiva en su forma aguda y la crónica hay un intermedio, que solamente el PET con FDG nos puede decir si la enfermedad sigue activa o no, como en el PET del medio, donde veíamos todavía que había lesiones, ¿sí? Que ya las del pulmón, por ejemplo, estaban mucho más apagadas, y esa información no nos las da la reso, nos las da el PET, y por eso es importante en este tipo de infecciones fúngicas e invasivas. Otro es la fiebre de origen desconocido. Acá vemos un paciente que había tenido un traumatismo pélvico, ¿sí? Porque estaba haciendo esquí, y que evolucionó con dolor y fiebre, persistía con fiebre, entonces le hacen una tomografía, ven una lesión lítica a nivel de C1 y C2, le hacen una resonancia que es hipo en T1, hiper en STIR, y que realzaba con el contraste con el gadolinio, o sea, tenía el comportamiento típico de una lesión maligna, ¿sí? Entonces, pensando en un proceso oncológico, le piden un PET con FDG, y lo único que se ve es que capta a nivel del sacro y nada más. Tenía esos dos foquitos, así que se le hizo biopsia y lo que se comprobó con la biopsia es que era una osteomelitis, ¿sí? Entonces, cuidado, no todas las lesiones líticas son malignas. Si no se trata de una lesión benigna típica, se requiere una biopsia y una confirmación histológica para el diagnóstico definitivo. Y acá, viendo el PET, también ya decían, bueno, no tiene otra lesión en otro lado, con lo cual es raro, ¿no?, que haya una lesión sola localizada. Entonces, no todas las lesiones óseas son malignas. Hay muchas lesiones benignas en niños, ¿sí? Siempre hay que ver los estudios por imágenes previos cuando yo tengo, por ejemplo, un paciente con un sarcoma óseo o con un tumor óseo. Siempre tengo que ver las imágenes anatómicas previas, previendo que no haya lesiones benignas que puedan captar o que puedan confundirse con lesiones metastásicas. Entonces, la imagen morfológica acá, la radiografía, la tomografía, la resonancia son importantes para ver cómo es el comportamiento de esas lesiones en las imágenes anatómicas. Y ante cualquier duda, hay que confirmar el diagnóstico con la biopsia. Bueno, una cosa importante, que hay que aprovechar el escaneo
en pediatría para hacer el PET de cuerpo entero. Uno cree que haciendo el PET de cuerpo entero está aumentando la dosimetría y a veces lo que se está perdiendo son lesiones o tumores óseos o un tumor primario desconocido que estaba en el pie y que por escanear hasta la mitad del muslo me perdí el tumor primario. Entonces, en pediatría, en la estadificación inicial, ¿sí? Y aprovechando que yo tengo el paciente con el radiofármaco distribuido en todo el cuerpo, por lo menos el primer estudio de estadificación tiene que ser de cuerpo entero. Entonces, como conclusión tenemos que los estudios metabólicos son un pilar fundamental en la oncología pediátrica, recomendándose su uso en el estudio inicial y en el seguimiento de múltiples patologías oncológicas. La imagen molecular proporciona información que va más allá de la disponible en las modalidades de imágenes anatómicas o convencionales como la tomografía y la resonancia, permitiendo una mejor comprensión de todo el proceso fisiopatológico que está sufriendo ese proceso oncológico. Y dado las características del PET, es posible que la técnica siga ganando espacio no solamente en la patología oncológica, sino en la no oncológica también. Y que yo no hablé de todo lo que es teratnosis, pero acuérdense que todas las nuevas vías biológicas que ofrecen los nuevos radiofármacos y la imagen molecular puede convertirse pronto en un elemento importante no solamente para el diagnóstico de patologías oncológicas y no oncológicas, sino para el tratamiento también. Bueno, muchas gracias. Bueno, bárbaro, Karina, recompleta la... Me encanta que estés de vuelta con nosotros, ¿eh? No, muchas gracias, Laura, por invitarme. Sí, bueno, felicidades a la doctora Karina, su plática estuvo muy completa, estuvo muy bonita. Creo que dijo todo lo que yo tendría que decir, ya no hay mucho que les pueda yo mostrar porque a ella se los mostró todo. Pero no, bueno, vamos a tratar dale, que tenías algunas cosillas ahí, ¿eh? Bueno. Vamos. Vamos a empezar con el primer caso. Ay, no me avanza. A veces pasa con el cursor. Pruebe con las flechas del teclado. Estaba con las flechas, pero no me quiere avanzar. Para arriba, para... A la de arriba abajo, a ver. Si cerrás y vuelves a abrir. A ver. Uy, ¿dejamos de compartir nuevamente? Y yo creo que sí, que por ahí te conviene entrar. Dejar de compartir y volver a iniciarlo, ¿verdad? Creo que sí. Porque no quiere. Yo creo que sí. No avanza. No avanza. Espera, a ver. Aquí, ¿qué es? A ver. Laura, mientras tanto, que Rosy se prepara, las clases, la mayoría de los disertantes las presentaron. Después no podés reubicar las que faltan. Sí. Laura. Que dejamos de compartir, vamos a iniciar. Está muteada. Sí, después averiguo. A ver cuáles faltaron, dale, ¿eh? Laura está, Connie está, no sé cuál otro que las iniciales, no faltan. Sí. Un lujo. Las primeras, ¿no? Bien. Está bien. Sí, tal cual. Y vamos a compartir esa, ¿no? Un lujo el módulo, la verdad. Bien, muy bien, Gerardo. Esa es la que vamos a compartir. A ver. Bueno, después de este módulo, la semana que viene empezamos con gastro. Ahí está, creo que ahí arranca. A ver si las pasa. No sabes qué, déjale de compartir y seleccionamos la otra ventana la que teníamos hace rato. ¿Qué ventana?
Esa está aquí y también esa está. Pero es que esa no está en forma de... A ver, compartir. A ver si avanza. No me deja avanzar. A ver. Con la barra espaciadora tampoco.